Continuando entonces con nuestros temas en este estudio de los evangelios sinópticos, el orden cronológico de lo que nos muestra a nosotros el desarrollo de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En esta primera parte de la lección vamos a hablar de el hijo de la viuda. Lucas capítulo 7 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bueno, el verso 11 empieza diciendo que el Señor Jesús se fue a una ciudad que se llama Naín. En el mapa que ustedes están observando ahí en pantalla, la flecha está indicando la ubicación exacta de Naín. Recordemos que en la lección anterior habíamos visto que el Señor se había trasladado a vivir en Capernaum. El Señor nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y cuando el Señor empezó su ministerio a los 30 años, se trasladó a la ciudad de Capernaum, en el mar de Galilea. Vemos entonces que la distancia, como pueden ustedes ver en el mapa, entre Capernaum y Naín es de aproximadamente unos 40 kilómetros. Eso entonces nos dice que ese recorrido de Capernaum a Naín era un recorrido de más de un día. Recordemos que la manera de ellos transportarse era normalmente a pie. Y eso le habría tomado a nuestro Señor más de un día de camino el trasladarse desde Capernaum hasta Naín. Cuando él se acerca a la ciudad, él y los que estaban con él se encontraron con una procesión fúnebre. Verso 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. El muerto era hijo único de una viuda. Imaginémonos entonces el desconsuelo, la tristeza de esta mujer. Su único hijo había muerto. Y hemos de inferir que él era el que proporcionaba lo necesario para la manutención de él y de su madre. Jesús, cuando vio esa situación, nos dice el versículo 13, se compadeció de ella y le dijo: no llores. A menudo es fácil pasar por alto el elemento de compasión en muchos de los milagros del Señor. Pero en esta ocasión, su compasión fue motivada
por la comprensión del sufrimiento y la angustia humanos reales. Jesús entendió. Se acercó entonces al ataúd, al féretro, dice el verso 14, y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Algo que quiero resaltar, hermanos, y como ustedes están observando aquí en la imagen, estamos, el artista, los que hicieron la película de la cual se ha extraído esta imagen, tratan de colocarse en el tiempo, en la época, en el espacio, para nosotros poder entender las costumbres y cómo era que ellos hacían las cosas. Nosotros hablamos de un féretro e inmediatamente los féretros de ahora no son como los de antes. Es más, mire, el señor Barclay en su comentario dice, Jesús fue y tocó el féretro. No sería un ataúd, porque no se usaban entonces, sino una especie de espuerta suficientemente grande para llevar el cadáver a la tumba. Por decirlo en otras palabras, el féretro era parecido a una camilla, eso era todo, en el cual el cuerpo del difunto iba envuelto en una sábana. Ahora, el Señor le dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué ocurrió en ese preciso instante? Entonces, verso 15, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Ahora, ¿cuál fue la reacción de la multitud? Aparentemente, primero hubo un silencio atónito. Lucas lo describe como un miedo que se apoderó de todos. Leamos lo que dice el verso 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Verso 17. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esta resurrección nos permite a nosotros darnos cuenta del poder de nuestro Señor. Porque cuando Él le da la orden a este joven, levántate, inmediatamente se levantó y se puso a hablar. A veces en las noticias hemos escuchado de milagreros modernos que dicen que tienen el poder de la resurrección. Y todo ha terminado en una farsa total. Jesús no solo es el Señor de la vida, es también el Señor de la muerte, porque la ha vencido y ha triunfado del sepulcro. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios y les habla de la resurrección, de cómo va a ser la resurrección al final cuando el Señor Jesús retorne, porque la promesa es que todos vamos a resucitar. Empieza diciendo en 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Recuerden que la expresión dormir, según el contexto en que aparece, se utiliza para referirse a aquellos que ya murieron. Y Pablo habla de nuestro Señor, dice, de los que durmieron, Él es las primicias. De los que han muerto, Él es las primicias. Con su resurrección, Él es el primero que ha resucitado de entre los muertos.
Ahorita explico un poco más esto de las primicias de los que durmieron. Es hecho. Verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O también en Cristo todos serán resucitados. ¿Y cómo será el orden? Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. El primero en ser resucitado, Cristo. Las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Bueno, alguien puede decir, pero ¿cómo puede ser posible que Cristo sea las primicias de la resurrección, el primero en resucitar de entre los muertos, si acabamos de ver que el hijo de la viuda de Naín fue resucitado antes que Cristo? Bueno, permítanme explicar esto de que Jesús, en el orden de la resurrección, Él es la primicia de los que durmieron. Cristo ya resucitó. Es el primero que resucitó de entre los muertos. Lo que va a ocurrir después cuando Él retorne es que los que son de Él vamos a resucitar. Ahora, explicando bien cómo es o la razón por la cual Pablo lo describe como las primicias de los que durmieron, el primero que resucitó de entre los muertos es en este sentido. Y el mismo Pablo lo explica en Romanos capítulo 6, verso 9, donde dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. El hijo de la viuda de Naín, el Señor Jesús lo resucitó. Lázaro, su amigo, el hermano de María y Marta, Jesús también lo resucitó. Leemos de varias resurrecciones en el Nuevo Testamento durante el tiempo de vida de nuestro Señor. Leemos de resurrecciones en el Antiguo Testamento. Esas personas resucitaron antes que Cristo, pero esas personas volvieron a morir. Lázaro no está aquí. Lázaro murió. El hijo de la viuda de Naín no está en este planeta Tierra. Él volvió a morir. De los que resucitaron de entre los muertos, el único que no volvió a morir fue nuestro Señor Jesucristo. La muerte, dice aquí, terminando el verso 9, la muerte no se enseñorea más de él. Pero en el caso de Lázaro, en el caso del hijo de la viuda de Naín, en todos los otros casos de resurrecciones que leemos en la Biblia, los que resucitó Pablo, los que resucitó Pedro, aquel que en Hechos 27, cuando estaban reunidos y se cayó, Eutico se cayó desde el tercer piso y se murió y que Pablo lo resucitó, la muerte se volvió a enseñorear de ellos, volvieron a morir, pero el único que no volvió a morir después de resucitar de entre los muertos fue nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y leo lo que dice el verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. En ese sentido es que el apóstol Pablo dice que Cristo es las primicias de los que durmieron, de los que murieron. Es el primero que resucitó de entre los muertos y no volvió a morir. La muerte no se enseñoreó más de él. Como decía hace un momento, Jesús no es solo Señor de la vida, es también Señor de la muerte, porque la ha vencido y ha triunfado sobre el sepulcro, sobre la muerte. Y ha prometido que porque Él vive, los suyos vivirán también. La parte final de la narración, en Lucas 7, dice que Cristo crecía más y más, aunque Juan el Bautista estuviese menguado.